Amigas y amigos, es interesante el panorama político electoral que se comienza a dibujar en México de cara a las elecciones del 2021. Y vaya que es sorprendente que ya el PAN, el PRI y el PRD hayan decidido quitarse las máscaras, dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Son lo mismo, y es que ahora se unen para contrarrestar la fuerza política del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y también frenar la cuarta transformación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador a la llegada a la presidencia de la República Mexicana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 8 de diciembre del 2020. Información muy relevante de lo que está ocurriendo en la vida política de México. Y vaya que no les quedó de otra ya al PRI, al PAN y al PRD más que unirse, conformar esto que han denominado tumor, todos unidos contra Morena. Y en este afán de quitarle el control de la Cámara de Diputados Federales a Andrés Manuel López Obrador, toda vez que tiene la mayoría a través de su partido político Morena. Y bueno, también se eligen 15 gubernaturas y todo apunta, según las encuestas de preferencia electoral, que Morena podría llevarse la mayoría de las gubernaturas. Por eso es realmente sorprendente que ya hayan decidido quitarse las máscaras, dice López Obrador, son lo mismo, siempre lo dije, y hoy se unen estos partidos verdaderamente discordantes en cuanto a sus supuestos principios ideológicos, el PRI, el PAN y el PRD. El PAN, que es la derecha representada en México, el partido blanquiazul, el PRI, que se ha movido más así como un partido centro-izquierda, también muy pegado a la derecha, y el PRD, que era el otro partido político de izquierda poderoso, fuerte, que tuvo la oportunidad de ganar la presidencia de la República de mano, justamente, de manos de parte de Andrés Manuel López Obrador, quien fue su candidato a la presidencia en dos ocasiones. Pero es interesante todo esto que se está viviendo en México de cara al proceso electoral que se avecina en el 2021. Y vamos a comenzar con esta postura que dio a conocer López Obrador cuando se le preguntó sobre esta alianza PRI-PAN-PRD y esto fue lo que dijo: siempre dije que eran lo mismo. Vale la pena escuchar al propio mandatario mexicano al fijar esta postura y vaya que es polémico porque a pesar de que el Instituto Nacional Electoral, el INE, había llamado al presidente López Obrador de abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral, pues López Obrador manifestó que la alianza entre el PRI, PAN y PRD le genera cierta satisfacción, pues señaló que siempre sostuvo que eran lo mismo. Este tema fue abordado en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador y esto fue lo que expresó. Pues ya lo dije, ¿no? Sí genera cierta satisfacción el tener la razón. En este caso no duele tener la razón. Siempre sostuvimos de que eran lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Mucha gente de buena fe pensaba, ¿no?, que eran distintos, incluso al interior de esos partidos. Y ahora pues se está demostrando que no es así. Claro que lo justifican diciendo de que lo nuestro
es un peligro para México, que se está destruyendo a México. Incluso hasta de manera clasista señalan que pues es un gobierno de plebeyos, un caricaturista del conservadurismo, de este grupo, que eran los que mandaban, acuñó una frase diciendo que nosotros éramos el poder de los nacos. La 4T es el poder de los nacos. Y si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte esta discriminatoria, pues tiene razón, es el poder del pueblo, pero eso es la democracia. Esa fue la postura de Andrés Manuel López Obrador y vaya que ha generado mucha polémica, demasiadas reacciones, opiniones este tema. Por ejemplo, Luis Cárdenas en el Diario Universal da a conocer esta postura. Arriba el PRIAN-RD. La alianza electoral del PRI, PAN y PRD sostiene que dará voz y fortaleza a cuadros ciudadanos de honestidad probada y ya. Nada nuevo, bla, bla, bla. Según ellos, tienen el ajedrez de los votos muy claro. Si son débiles, en lugar le apostarán al candidato de su socio electoral a cambio de que el socio haga lo mismo, pero donde ellos son fuertes. Ajá, es la fórmula infalible del triunfo. Ajá, es la única manera para descarrilar el tren llamado 4T. Ajá, viva el PRIAN-PRD. Seamos serios, hay un desgaste evidente en la popularidad del gobierno, sí, y es casi el mismo que en su momento enfrentaron Fox o Calderón durante sus primeros 2 años de poder. No vale la pena contar a Peña Nieto, que para ese entonces ya iniciaba su franca caída libre. Sin embargo, cuidado, no es lo mismo desgaste que hartazgo. El movimiento obradorista triunfó entre muchos elementos gracias justamente a ese hartazgo de la vieja clase política, la que no habla el mismo idioma del pueblo, la que es escurridiza en su discurso, aburrida, lacónica en sus resultados, gris de políticos acartonados, de tecnócratas sabelotodo, una clase muy de hueva que nomás no conecta. La alianza electoral de los viejos políticos, PRI, PAN y PRD, sostiene que su plataforma dará voz y fortaleza a cuadros ciudadanos independientes de honestidad probada y ya, nada nuevo. Harto cartucho quemado, bla, bla, bla y ya. La hoy oposición en este país sigue muy acostumbrada a ser poder, se les nota legua su falta de barrio, la empatía, el baño del pueblo real, sin caritas de asco, les parece más complicada que el chino mandarín. Y eso es una lástima porque este país jode cada vez más en la erosión del discurso populista. Existen millones de ciudadanos preocupados por el rumbo que están tomando las cosas en México y al contrapeso nacional no se le ocurre algo más legítimo que repartirse el hueso. Seguramente su orgía ideológica ganará en algunos puntos. Ya los veo cacareando el triunfo de algunas alcaldías como el parangón de la historia. Ojalá que no salgan con alguna jalada del tipo quinta transformación. Eso no quiere decir que triunfen en la guerra. El problema no radica, ni eso, en su promiscuidad ideológica, sino en la falta de propuestas concretas, en lo aburrido del discurso. A nadie prende ya, aunque no falte a la verdad que alguien le diga al presidente que es un hipócrita o un mentiroso. ¿No serán el partido de la catarsis? Van algunas ideas, jóvenes sin futuro, millones de miserables, en pobreza extrema, que sufren hambre, empresarios de changarritos que perdieron todo, trabajadores independientes que no tienen idea de lo que es un seguro social o una pensión para el retiro. Y el hecho de que sigan pensando en millennials cuando aún no les ha llegado el memo de la existencia de los centennials. Así está este asunto.
bastante interesante y vaya que ha generado opiniones. Por ejemplo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dice alianza PRI-PAN-PRD reflejo de la promiscuidad política. Señaló que la alianza no es más que una componenda entre partidos que busca frenar el gran movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que dice el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien también pues militó muchos años en el PRD. Y también esto que destaca el Universal en su columna Bajo Reserva resulta interesante, viene metralla contra Alianza PRI-PAN-PRD. Los nuevos mejores amigos, Alejandro Moreno y Marco Cortés, presidentes nacionales del PRI y del PAN respectivamente, así como representantes del PRD, se reunieron ayer por el rumbo de Polanco para alinear las estrategias de la alianza que busca competir con Morena para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados e impedir el triunfo del partido en el gobierno en algunas de las gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Nos comentan que esta alianza tendrá que resistir los embates de dos enemigos. El primero y más poderoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de su promesa de que no intervendría en el proceso electoral, todos los días lanza críticas y descalificaciones en contra de la coalición opositora. Y el segundo son las agrupaciones políticas priistas, panistas y perredistas que no están de acuerdo con las decisiones de sus líderes nacionales de ir en alianza. Nos comentan que estas agrupaciones comenzarán en breve a hacer público los reclamos para pedir la cabeza de sus dirigentes nacionales bajo el argumento de que no se sienten representados por ellos. Y bueno, así está este panorama bastante intenso, ya calentándose el ambiente político electoral en México. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.